Gracia y verdad, Iglesia Cristiana. Te invitamos a que escuches con nosotros este estudio y que sea de edificación para tu vida. Pues bien, el día de hoy ya estamos casi por terminar el libro de Números, estamos en el capítulo 32 y después de esta conquista que hubo en contra de los madianitas, vamos a encontrar que se dividen las ganancias, se divide el ganado, se divide el oro, se divide la plata y entonces eh, es ahí donde nos encontramos. Capítulo 32, versículo 1, y vamos a comenzar. Dice, los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado, y vieron la tierra de Jazer y de Galaad, y les pareció el país lugar de ganado. Vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén, y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a los príncipes de la congregación, diciendo, Atarot, Dibón, Jazer, Nimra, Esbón, Eleale, Sebam, Nebo y Beón. La tierra que el Señor hirió delante de la congregación de Israel es tierra de ganado, y tus siervos tienen ganado. Por tanto, dijeron, si hallamos gracia en tus ojos, des esa tierra a tus siervos en heredad, y no nos hagas pasar el Jordán. Vamos a detenernos ahí en el versículo 5 y vamos a ir analizando esta parte. El pueblo de Israel ha caminado durante 38 años después de que Dios los castigó por su incredulidad, vagando en el desierto, y ahora han regresado. Dios empieza a darles victorias. Y no sé si en algún momento en sus vidas les ha pasado esto, ¿no? Que Dios nos permite tener paz en medio de los momentos de tormenta o en medio de los tiempos difíciles y nos sentimos cómodos en lo que Dios nos ha dado, ¿no? Estos hombres se han sentido cómodos, los hijos de Rubén y los hijos de Gad, estas dos tribus se sienten cómodos, pero aparte están viendo que han obtenido un beneficio, y es que estas tierras que ellos han conquistado, que ellos vencieron a los moradores de esa tierra, la ven como una tierra para ganadería. Y lo primero que vemos aquí es que dice que tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado. Me encanta cómo lo relata la Biblia, ¿no? Muy inmensa muchedumbre de ganado. Por si nos quedaban dudas de que eran muchos, nos lo remarca varias veces. Y esta parte me encanta porque aún en medio de los tiempos difíciles, aún en medio de los desiertos, aún en medio de las dificultades, Dios nos bendice. Muy probablemente estas dos tribus habían salido, moradores de estas dos tribus habían salido desde Egipto con ganado y habían pasado ya por estos 40 años multiplicándose su ganado, porque ellos podían comer el maná, porque ellos habían sido sustentados con Dios. Entonces, ellos han sido, vamos a decirlo, enriquecidos. Y esta parte me llama mucho la atención porque muchas veces tú y yo somos enriquecidos aún en medio de la prueba, aún en medio de los momentos difíciles. Y es más, muchas veces es en medio de las pruebas cuando tú y yo nos esforzamos más, le echamos más ánimo, más ímpetu. Entonces, estos hombres habían sido bendecidos, y dice en el verso 2 que fueron y hablaron a Moisés, al sacerdote Eleazar y a los príncipes de la congregación, ¿no? Entonces van con los líderes, con Moisés, que le queda poco tiempo, ya él sabe que va a ir con el Señor, él ya sabe que el Señor le dijo, tú no vas a entrar a la tierra prometida, pero todavía es el líder de Israel, y van con él, van con el nuevo sumo sacerdote, con Eleazar, con los principales, y en el verso 3 vemos sus nombres, ¿no? De estos que fueron, Atarot, Dibón, Jazer, Nimra, Esbón, Eleale, Sebam, Nebo y Beón, y lo que dicen es, la tierra que el Señor hirió delante de la congregación
es tierra de ganado y tus siervos tienen ganado. Qué conveniente es esto, ¿no? Esta tierra se ve que sirve para la ganadería y fíjate, curiosamente, pues yo tengo mucho ganado, yo soy ganadero y pues aquí me puedo quedar. Y entonces, en el verso 5 le dicen, ¿no? Por tanto, si hallamos gracia en tus ojos, des esa tierra a tus siervos en heredad y no nos hagas pasar el Jordán. ¿Qué es lo que Dios ha estado hablando durante todo este tiempo en el desierto? La tierra que yo les he de dar, la cual fluye leche y miel, ¿no? Esta tierra que Dios tiene para ellos, esta herencia que Dios tiene para ellos, está ahí, al alcance. Y ellos saben que van a tener que luchar por esa tierra. Pero los rubenitas y los gaditas están pensando, esta tierra aquí, antes de llegar al lugar donde Dios nos ha prometido, es muy buena tierra. ¿Y a poco no a veces a ti y a mí nos pasa así, que estamos caminando con Dios, estamos buscando obedecer a Dios, seguir su guía, su mandato, pero ellos se encuentran con un lugar de comodidad, como tal vez tú y yo nos hemos encontrado en algún momento siguiendo a Cristo, ¿no? Estamos siguiendo a Dios y de repente es así de, aquí me puedo sentir cómodo, aquí las cosas están saliendo bien. Y entonces ellos lo que deciden es ir a hablar y dicen, ya no queremos avanzar, ya no queremos caminar, ya no queremos conquistar, ¿para qué? Si aquí Dios ya me ha bendecido. Y esta parte es bien triste porque entonces tú y yo a veces parecemos estas dos tribus, ¿no? Que de repente decimos, bueno, hasta aquí Dios me ha ayudado, ha sido una piedra de ayuda para mí, pero ya no quiero avanzar, aquí estoy cómodo, no necesito seguir más a Dios. Y aparte sé que si voy a seguir a Dios, si sigo lo que Dios me ha mandado, voy a tener problemas, voy a tener dificultades y yo ya no los necesito. Yo ya me puedo quedar cómodo aquí. Y eso es lo que ellos están haciendo, pensando en su comodidad, pensando en estar bien ellos. Y esta parte es bien triste porque lo que Dios podía tener para ellos adelante, a unos pasitos, ellos ya no lo quieren ver. Ellos ya están decidiendo que está bien, Dios puede tener mejores cosas para mí, pero yo me quiero quedar aquí. Y, y tú y yo debemos de tener mucho cuidado de no pensar en eso, ¿no? De, está bien, Dios quiere mejores cosas para mí, Dios quiere seguirme transformando, pero yo aquí estoy bien, ya no quiero ser transformado. La persona que soy hoy en día, siento que es lo mejor que puedo ser y lo mejor que puedo tener. Entonces, ellos van con los líderes, van con el sacerdote, el representante de Dios, van con Moisés y vamos a ver cuál es la respuesta de parte de Dios a través de Moisés. Verso 6. Y respondió Dios, y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén, ¿irán sus hermanos a la guerra y ustedes se quedarán aquí? ¿Y por qué desaniman a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que el Señor les ha dado? Así hicieron sus padres cuando los envié desde Cades Barnea para que viesen la tierra. Subieron hasta el torrente de Escol y después que vieron la tierra, desalentaron a los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que el Señor les había dado. Y la ira del Señor se encendió entonces y juró diciendo, no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba a la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí, excepto Caleb, hijo de Jefone Ceneo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos del Señor. Y vamos a detenernos acá. Y lo primero que nosotros vemos acá, la respuesta de Moisés es, ¿irán sus hermanos a la guerra y ustedes se quedarán aquí? ¿No? Y es esta parte de, ¿no vienen juntos? ¿Van a abandonar a los demás? ¿No van a apoyar? Ustedes ya solamente quieren aquí, pero no solamente eso, sino que Moisés les comienza a dar una lección de historia.
de lo que ellos han visto y de lo que ellos han vivido, pero que tal vez se les ha olvidado. Y en el versículo 7 entonces les dice, ¿por qué desaniman a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que el Señor les ha dado? Y es que estas dos tribus, estos hombres están diciendo, no creo que haya algo mejor si sigo obedeciendo a Dios. Creo que lo mejor que me puede pasar es quedarme aquí. Y ellos entonces están desanimando al resto del pueblo de Israel, ¿no? Desaniman al pueblo para que no pasen. Y yo me imagino que mientras algunos de las otras tribus están escuchando, están diciendo, sí es cierto, es buena tierra, y probablemente nosotros nos podamos asentar acá y ya no tengamos que pelear, ya no tengamos que salir a la batalla. Y se les está olvidando lo que pasó en el capítulo 31, que no tuvo que salir ni siquiera una décima parte de todos los hombres de guerra a batalla para que Dios les diera la victoria. Se les está olvidando que Dios les había prometido que los iba a introducir a esa tierra y que Él iba a vencer a los enemigos. Y tal vez ellos están pensando es que ya estamos cansados. Han sido 38 años en el desierto, han sido 40 años queriendo caminar en la voluntad de Dios, queriendo hacer la voluntad de Dios. Y ya estoy cansado, ya estamos cansados. Y mira, esta tierra es buena, ¿no? Entonces Moisés ahora les está recordando la historia y les está diciendo, ¿por qué desaniman a sus hermanos? Y entonces en el verso 8 les recuerda que así hicieron sus padres, ¿no? Y dice, así hicieron sus padres cuando los envié desde Cades Barnea para que vieran la tierra, ¿no? Y en esta lección de tierra, dice cómo es, en esta lección de historia, perdón, dice cómo es que ellos subieron y conocieron la tierra. Y tú y yo lo podemos recordar cuando estudiamos el libro de Números en el capítulo 13 y 14. En estos primeros capítulos nosotros vimos cómo ellos suben, estos espías suben, reconocen la tierra, regresan con fruto y lo que hacen es decir, sí, es una tierra ciertamente en donde fluye leche y miel, pero el problema no es que fluya leche y miel, no es que sea una buena tierra, el problema es que hay grandes moradores, la misma tierra se come a sus moradores, ¿no? Son unos exagerados. Y a veces eso puede pasar con nosotros, que estamos caminando con Dios y en alguna ocasión hemos fallado porque pensamos y exageramos y dijimos, Dios no va a poder contra ese problema, Dios no va a poder contra esa necesidad, Dios no va a poder contra esa tentación, contra ese pecado que ya traigo tan arraigado en mi corazón. Dios no va a poder. Y dudamos de Dios y entonces Dios decidió que nosotros debíamos de ser tratados como fue tratado el pueblo de Israel, ¿no? Que el pueblo de Israel a causa de sus decisiones, a causa de lo que decidieron después del consejo de 10 de los 12 espías, eh, fue tratado o fue llevado al desierto nuevamente para que fuera tratado, para que fuera limpiado. Y el propósito de las pruebas muchas veces en nuestras vidas es ese, ¿no? Que tú y yo seamos tratados, limpiados por el Señor, que podamos contemplar sus maravillas y el castigo del Señor a esta generación incrédula fue cumplir lo que ellos querían que Él hiciera, ¿no? Y si tú y yo recordamos en el libro de Números, en el capítulo 14, eh, del verso 2 al 4, vamos a leer lo siguiente que se quejaron, todo el pueblo se quejó después de haber llorado, gritado, después de toda la noche haber estado sufriendo. En el verso 2 dice que se quejan contra Moisés, contra Aarón, contra Dios y les dicen a Moisés y a Aarón, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿No? Este deseo que tenían después de haber seguido el consejo de estos 10 hombres, es lo que Dios hace. Dios les dice, bueno, eso quieren, eso tienen, ¿no? Y Dios entonces los lleva nuevamente al desierto para que la generación más joven le conozca, pero esta generación que ha deseado morir, esta generación que ha deseado volver a Egipto,
Dios les dice, está bien, caminen, ¿no? De regreso. Y no vas a volver a ser lo que eras, porque ya no puedes, porque Dios ha tratado contigo, porque te ha transformado, pero también no vas a llegar a lo que Dios tenía para ti. Y esta parte para esa generación debe de haber sido bien triste. En el mismo libro de Números, capítulo 14, verso 3, tú y yo ya lo leímos y lo analizamos y vimos que dice, ¿y por qué nos trae el Señor esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, pongamos un capitán y volvámonos a Egipto. ¿No? Entonces, ellos pensaban que sus mujeres, sus niños iban a ser botín de guerra, que iban a ser maltratados, y entonces dicen, no, vamos a regresarnos. Y más o menos estos temores son los que están apareciendo en la tribu de Rubén, en la tribu de Gad, y ellos están diciendo, no, nosotros queremos quedarnos aquí, ya no queremos ir. Y, y Moisés les hace esta lección de historia y les dice, ¿sí se acuerdan lo que pasó con sus padres? Ellos desalentaron a los hijos del pueblo de Israel por no confiar en Dios. Y viene una pregunta entonces para nosotros. ¿Qué hago yo con el resto de mis hermanos? ¿Qué hago yo con mis palabras? ¿Qué hago yo cuando me encuentro tranquilo y pienso, bueno, mira, Dios eh, está bien conmigo porque me ha ido bien? Y el primer error es ese, ¿no? Pensar, porque me está yendo bien significa que Dios está bien conmigo, porque podemos recordar que el que me vaya bien no significa que Dios está bien conmigo, que me vaya mal tampoco significa que Dios no me quiera, ¿no? Cuando me va bien, es bueno, es de parte de Dios, es gracia, pero yo no puedo pensar que si estoy haciendo las cosas mal y me va bien, entonces Dios está de acuerdo conmigo. Simplemente me ha dado gracia y me está permitiendo tener y me está dando gracia para que yo pueda arrepentirme, pero si no me arrepiento, en algún momento el pecado vendrá y tendrá consecuencias en mi vida. Vendrán las consecuencias de las cosas que estaba haciendo mal. Eh, Cuando las cosas me van mal y yo estoy bien delante de Dios, no significa que Dios no me quiera. Simplemente significa que yo tengo que seguir avanzando, confiando en que el Señor está obrando y que el Señor va a obrar. Y pedirle, Señor, sé justo, sé misericordioso a mi vida, sé tú bueno conmigo. Entonces, este, estas dos tribus están diciendo, aquí nos quedamos porque aquí vemos que nos puede ir bien. Los demás están escuchando, Moisés les está recordando y la pregunta para nosotros sería, ¿qué hago? Como creyente, ¿qué es lo que yo hago? ¿Soy de los que animan o soy de los que desaniman? De los que desalientan, ¿no? Y es que a veces desalientas cuando dices, no, pues yo ya estoy cansado de que el martes tengo discipulado, jueves tengo reunión, domingo tenemos reunión, ni cambio, ¿para qué ir a las reuniones o para qué conectarme? No, no hay que conectarse. No, hermanos, nada más con una vez y Dios está bien conmigo, ¿no? Y hay hermanos que pudiera parecer que así desalientan a otros, o eres de los que alientan y dicen, no, sí, vamos a tomar el discipulado, vamos a caminar, vamos a orar juntos, vamos a leer más. Y esta parte es bien importante porque muchas veces las decisiones que tú y yo tomamos no solamente nos afectan a nosotros, la decisión de obedecer a Dios, la decisión de reunirme, la decisión de orar, no solamente está afectando a tu vida, está afectando a los de tu alrededor que están escuchando, que están viendo, que platican contigo. Porque entre más leemos la palabra, más hablamos de la palabra. Porque entre más oramos, más confiamos en el Señor y más descansamos en Él en medio de nuestra tormenta y de nuestra necesidad. Entonces, si tú dejas de hacerlo, las personas que están a tu alrededor, que Dios está usando tu vida para que lo conozcan, poco a poco van a ser afectados. O aquellos que están caminando a tu lado en la iglesia. No, pues mira, el hermano ya no va o la hermana ya no. No, pues
ni pasa nada, ¿no? Yo también voy a hacer lo mismo. Y entonces, tú y yo, ¿de cuáles somos? ¿De los que ven una bendición que Dios ha permitido que tengamos y dicen, aquí me quedo? ¿O de los que siguen avanzando a buscar hacer la voluntad de Dios? Y ellos están escuchando a Moisés que les dice, ya he visto esta historia y no fue buena, ¿no? Entonces, Moisés cuando habla con ellos y les dice, miren, yo ya sé lo que va a pasar si ustedes siguen así, también les dice que eh, Dios dio esta consigna en el versículo 11 del capítulo 32 de Números. No verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí. ¿No? Y Moisés le dice, miren, esto fue lo que dijo Dios después de que ellos decidieron y de que ellos dijeron, no, mejor no subamos, mejor no conquistemos. Ellos, por mandato de Dios, no van a ver la tierra prometida porque no fueron perfectos delante de Dios. Y ahí entra entonces algo que a nosotros nos puede de repente hacer clic con lo que la gente dice y tal vez nosotros mismos lo hemos dicho en algún momento. Es que yo no quiero tener tratos con Dios porque yo no soy bueno, porque yo no soy perfecto, ¿no? Y entonces ahí, pues yo no voy a poder lograr lo que Dios pide de mí, ¿no? Y en realidad lo que está hablando aquí, perfectos, esta palabra quiere decir que no se dieron por completo, ¿no? Que no se dejaron perfeccionar, que no se dejaron completar, ¿no? Y por eso es que no pueden entrar a la tierra prometida, porque son personas que no dejaron que Dios tratara con ellos en medio de sus deficiencias, en medio de eh, todas las cosas que ellos tenían que vivir para poder conquistar la tierra, ellos decidieron, no, no puedo. Y esta parte, entonces tú y yo la vemos y podemos pensar, oye, se parece a mí, ¿no? Tal vez tú y yo hemos pensado en algún momento, es que yo no soy perfecto delante de Dios, yo no he sido perfecto en pos de Él, pero vemos a dos hombres que sí fueron perfectos delante de Dios en el versículo 12, ¿no? Y dice, excepto Caleb, hijo de Jefone Ceneo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de el Señor. Y entonces esta parte es hermosa para nosotros porque aquí vemos tú y yo decimos, no, yo no puedo, tal vez tú estás pensando, bueno, si Dios me pide ser perfecto delante de Él, yo estoy descalificado para ser cristiano, yo estoy descalificada para continuar en la vida de un discípulo de Cristo, pero la respuesta está aquí. Hay dos hombres que fueron perfectos en pos del Señor. ¿Y qué quiere decir en pos? Siguiendo al Señor, ¿no? Y entonces tú y yo el día de hoy debemos de observar la vida de Josué, la vida de Caleb y ver cuáles son las decisiones que ellos están tomando. Y en el capítulo 14, tú y yo lo vimos, cuando todos están diciendo, no, no hay que ir porque esa tierra es difícil, en esa tierra nos van a tragar, esa tierra nos va a acabar. Estos dos dicen, hagamos lo que Dios nos ha pedido, sigamos a Dios, confiemos en Dios. Y este es el segundo tipo de persona, la persona que anima a seguir a Dios, que lleva las cargas los unos de los otros, que dice, hermano, tú estás pasando por algo, hermana, tú estás pasando por algo, vamos a orarlo juntos, vamos a llevarlo juntos, ¿no? Y estos dos hombres, estos dos jóvenes, fueron perfeccionados por Dios, por confiar en Él. Ahora, si tú y yo recordamos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, verso 24, Jesús habla y dice, el que quiera venir en pos de mí, como aquellos Caleb y Josué que estaban yendo en pos del Señor, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Cómo es que entonces tú y yo podemos ser perfeccionados?
Cuando a pesar de que vemos momentos de comodidad, momentos en los cuales tú y yo podemos decir, es que aquí me siento bien, ya no quiero seguir más adelante porque aquí estoy cómodo. Y es bien triste porque a veces tú y yo nos acomodamos, aun cuando estamos en la iglesia, nos acomodamos en, bueno, estoy en los servicios, ya no necesito leer, ya no necesito orar, ya no necesito comunión, ya es suficiente con lo que estoy haciendo. Aquí estoy cómodo y Dios me ha hecho bien y Dios sí me ha transformado y aquí ya quiero quedarme. Y Dios no es lo que pide de nosotros. Dios nos pide, sigue avanzando, sigue confiando, niégate a ti mismo. Nígate ese deseo de quedarte, nígate ese deseo de hacer las cosas a tu manera y hazlas conforme yo digo en la palabra. Pero nígate a ti mismo, toma tu cruz. Y ya lo hemos visto en diferentes ocasiones, el tomar la cruz es algo doloroso, es algo que te exhibe delante de otros, que exhibe que no soy perfecto. Y eso para un discípulo de Cristo es normal. Cuando la gente te dice, no, pero es que y eso que eres cristiano, ¿no? Pues sí, soy cristiano, tengo defectos, por eso estoy siguiendo al maestro y el maestro me ha mostrado esos defectos y me ha expuesto y traigo ese letrero que dice pecador, ese letrero que dice mentiroso, ese letrero que dice engañador, ese letrero que dice condenado a muerte, pero el Señor es el que me está guiando y yo lo estoy siguiendo y lo que ha sido condenado a muerte ya no soy yo, es el pecado que mora en mí. Y entonces tú y yo vemos esto y vemos, podemos ser como las 12 tribus o podemos ser como los dos hombres, ¿no? Como estos dos hombres que estaban ahí peleando en contra de todos los del pueblo, diciéndoles, sigamos a Dios. Y esa lección de historia es la que Moisés les está dando a estas dos tribus que están diciendo, me siento cómodo, ya no quiero avanzar, no es necesario seguir. Y Moisés les dice, es que entonces van a quedar imperfectos si no avanzan. Y si no siguen la voluntad de Dios, van a traer mal, no solamente para ustedes, sino para los demás, porque los van a desanimar, los van a desalentar. Y entonces, eh, en el versículo 12 del capítulo 32, Moisés les habla de Caleb, de Josué, que fueron perfectos en pos del Señor, por confiar en Dios, por decir sí se puede, por decir sabemos que Dios va a obrar su voluntad en nosotros. Y eso mismo en el Nuevo Testamento, en la carta a los Filipenses, es lo que el apóstol Pablo va a decirnos en Filipenses capítulo 3. Te voy a leer lo siguiente. En Filipenses capítulo 3, eh, en el versículo 8 comienza diciendo, ciertamente estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. ¿No? Entonces, Pablo dice, todo mi pasado, todo lo que yo valoraba, todo lo que yo tenía, lo tengo ahora por basura y por pérdida. Pero ¿qué es lo que ahora atesora? La justicia de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y en el verso 12 dice, no que yo lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Esta palabra, ¿no? Ser perfecto, no que yo sea perfecto. Y eso es lo que tú y yo como creyentes el día de hoy estamos caminando. No es que sea perfecto, no es que sea perfecta, tenemos defectos, tenemos problemas, tenemos necesidades, dificultades,
Pero dice el apóstol Pablo lo siguiente: sino que prosigo por ver si logro tomarme de aquello para lo cual también fui tomado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y el verso 15, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentimos, que nos lo revele Dios, ¿no? Entonces, todos los que somos perfectos, y tú podrías voltear a ver al que tienes a tu lado, o el día de hoy podrías ver aquí en la computadora y decir, ah, mira, ahí está el hermano, ahí está la hermana. Pues yo no lo veo tan perfecto, pero el apóstol Pablo agarra y dice, todos los que somos perfectos, los que estamos siendo completados, los que estamos siendo perfeccionados, limpiados, hechos de nuevo de la manera correcta, sintamos lo mismo. No que ya lo hemos alcanzado, no que aquí en donde estoy ya me siento cómodo y estoy bien, sino sigamos a ver si de alguna manera podemos tomarnos de lo que Dios tiene para nosotros como Cristo ya nos ha tomado. Y entonces Moisés les está recordando esto a ellos porque ellos se están olvidando, porque están diciendo, aquí ya no nos dejes, no, ya no queremos ir más allá, ya no nos lleves. Y eso es lo que le dicen a Moisés, no nos hagas pasar el Jordán. Y probablemente tú y yo estamos viendo un Jordán de una manera simbólica y sabemos que si seguimos a Cristo más allá de lo que lo hemos hecho, va a haber más problemas o va a haber otro tipo de situaciones, ¿no? Y podemos ir pensando, no, Señor, no sé, esto lo puedo decir por mí, ¿no? No, Señor, así como estamos pequeñitos, eh, creciendo poquito a poquito, no necesitamos ir más allá. Y tal vez Dios lo que nos está diciendo es, ya empiecen, ya avancen, ya hablen, ya compartan, ¿no? Y tú y yo necesitamos entonces esforzarnos y dejar lo que quedó atrás, dejar ya las cosas pasadas y esforzarnos por tomar lo que viene delante, por cruzar ese Jordán y confiar en el Señor, en que Él es el que va a perfeccionarnos y el que nos está perfeccionando. Verso 13 de Números 32. Moisés quiere terminar esta lección de historia con el pueblo de Israel y con estas dos tribus y les dice, y la tribu del Señor se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante del Señor. Y aquí, ustedes han sucedido en lugar de sus padres, prole de hombres pecadores, para añadir aún a la ira del Señor contra Israel. ¿No? Entonces termina esta lección de historia y ahora lo que les dice es, por culpa de ellos que fueron incrédulos, que decidieron no seguir, porque pensaron que regresar a Egipto iba a ser más cómodo, que morir en el desierto iba a ser más cómodo. El pueblo fue errante durante estos 40 años por el desierto. Y esta parte es bien importante porque, ¿sabes? Puede ser que tú y yo estemos pensando, no, pero aquí estamos cómodos, así como yo estoy, estoy cómodo, así como estamos haciendo las cosas, así como estoy viviendo mi vida cristiana a mi manera, es la manera más cómoda. ¿Por qué no la descubrí antes? Pero no seguimos avanzando con Dios. En algún momento va a venir algo que nos haga ver que estábamos mal, ¿no? Y entonces el castigo viene para el pueblo de Israel y ahora es la nueva generación. Y Moisés les dice, y aquí están ustedes ahora. Ustedes son los que siguen a sus padres y ustedes son una prole de pecadores, un grupo de pecadores y parece que van a añadir más a la ira del Señor. Verso 15. Si se volvieren de en pos de él, él volverá otra vez a dejarles en el desierto y les destruirá todo este pueblo, ¿no? Entonces, Moisés les está diciendo, ahora les toca a ustedes tomar una decisión, porque ustedes, estas dos tribus, están desanimando a las demás, a las otras 10,
pero aparte sus decisiones van a traer consecuencias para todos nosotros. Y esto nos lleva a entender que mi fe o mi incredulidad en Dios va a afectar a la iglesia, va a afectar a mi familia, va a afectar a mis amigos, porque van a ser las decisiones que tú y yo tomemos conforme a lo que tú y yo creemos. Entonces, Moisés les está siendo bien claro y les dice, tienen estas dos opciones: desalentar a los demás y quedarse en su comodidad contra la voluntad de Dios y ser destruidos, o la opción de seguir a Dios y avanzar, ¿no? Y ya, ahí Moisés queda callado, y en el verso 16 dice que entonces vinieron a Moisés ellos y dijeron, edificaremos aquí majadas para nuestro ganado y ciudades para nuestros niños. Y ahí viene la resolución de ellos, ¿no? Ya nosotros coincidiremos aquí en nuestras ciudades, aquí tendremos ya nuestros rebaños, pero en el verso 17 dice, y nosotros nos armaremos e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel hasta que los metamos en su lugar, y nuestros niños quedarán en ciudades fortificadas a causa de los moradores del país. No volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel posean cada uno su heredad, porque no tomaremos heredad con ellos al otro lado del Jordán, ni delante, por cuanto tendremos ya nuestra heredad a este otro lado del Jordán, al oriente. Entonces, ellos ya toman una decisión y la respuesta es ir con el pueblo de Israel. Si queremos esta tierra, si el Señor nos la da, la queremos y la podemos tomar. No vamos a tomar otra tierra, está bien, pero nosotros iremos con diligencia delante de los hijos de Israel, ¿no? Y esta parte es bien importante y bien agradable, porque entonces vemos a a estas dos tribus que están diciendo, iremos, seremos diligentes, caminaremos con Dios. Y uno puede decir, qué padre, qué hermoso, qué agradable es esto, porque no están dejando a sus hermanos. Pero luego viene la parte triste, ¿no? En donde ellos piensan que no va a haber mejor tierra para ellos que esa. Y en el verso 19 ya lo leíamos, ¿no? No tomaremos heredad con ellos, por cuanto ya tendremos nuestra heredad en este lado del Jordán. Y ellos están diciendo, está bien, avanzaremos, confiaremos, pero tendremos ya nuestra tierra aquí. Y tú y yo no podemos tener nuestros lugares seguros fuera del lugar en donde Dios nos llamó a tener nuestro lugar seguro, que es Él, que es seguirle, que es obedecerle. Pero a veces así nos pasa, ¿no? Ah, no, yo sigo apoyando a los hermanos, yo sigo orando con ellos, pero aquí está mi lugar seguro, en cómo hago yo las cosas, si no pienso cambiar nada de lo que yo soy. Y Dios nos pide cambiar. Verso 20. Entonces les respondió Moisés, si lo hacen así, si se disponen para ir delante del Señor a la guerra, y todos ustedes pasan armados el Jordán delante del Señor, hasta que haya echado a sus enemigos de delante de sí, y sea el país sojuzgado delante del Señor, y luego vuelven y son libres de culpa para con el Señor y para con Israel, y estas tierras serán su herencia delante del Señor. Mas si así no lo hacen, he aquí habrán pecado ante el Señor, y sepan que su pecado los alcanzará. Edifiquen ciudades para sus niños y majadas para sus ovejas, y hagan lo que ha declarado su boca. ¿No? Entonces Moisés les dice, bueno, esto es lo que ustedes quieren, adelante, ¿no? Pasen armados, hagan, venzan a los enemigos del pueblo de Dios, venzan a los enemigos de Dios. Y si ustedes quieren esta tierra porque creen que no va a haber algo mejor, está bien. Pero si no lo hacen, y esta parte, más si no lo hacen en el verso 23, he aquí que habrán pecado ante el Señor, y sepan que su pecado los alcanzará. Y es que cuando tú y yo hemos decidido confiar en Dios, luchar delante de Él, ser diligentes, y de repente decimos, no, ya, hasta acá, al fin ya tengo algo, ya me siento mejor, ya soy mejor persona, debemos recordar nuestro pecado
nos puede alcanzar. Entonces, o cumples lo que le has dicho a Dios, o no te va a ir bien, ¿no? Y entonces, una pregunta aquí para nosotros sería, ¿qué le he prometido a Dios? Porque tal vez el día de hoy Dios nos ha dado una buena familia con la cual nosotros descansamos, con la cual nosotros estamos bien, una iglesia en la cual nosotros estamos cómodos, pero ¿qué le he prometido a Dios? ¿Le he prometido alcanzar a otros? ¿Le he prometido seguirle? ¿Le he prometido obedecerle? ¿Y lo estás cumpliendo? Porque si no, en algún momento ese pecado nos alcanzará y debemos de seguir avanzando. Y lo que ya hemos edificado, las ciudades para los niños, de, los lugares para el ganado, para las cosas buenas que han llegado a nuestras vidas, podrían ser desechas. Verso 25. Y hablaron los hijos de Gad y los hijos de Rubén a Moisés diciendo, tus siervos harán como mi señor ha mandado. Nuestros niños, nuestras mujeres, nuestros ganados y todas nuestras bestias estarán ahí, en las ciudades de Galaad. Y tus siervos, armados todos para la guerra, pasarán delante del Señor a la guerra, de la manera que mi Señor dice. Entonces les encomendó Moisés al sacerdote Eleazar y a Josué, hijo de Nun, y a los príncipes de los padres de las tribus de los hijos de Israel, y les dijo, si los hijos de Gad y los hijos de Rubén pasan con ustedes el Jordán, armados todos para la guerra delante del Señor, y luego que el país sea sojuzgado delante de ustedes, les darán la tierra de Galaad en posesión. Mas si no pasan armados con ustedes, entonces tendrán posesión entre ustedes en la tierra de Canaán, ¿no? Y entonces ahora ellos dicen, está bien, lo vamos a hacer, vamos a obedecer, vamos a dejar aquí a nuestros niños, a nuestras mujeres, nuestros ganados y vamos a avanzar. Pero Moisés va a morir y él lo sabe y entonces deja ya dicho con Eleazar, con Josué y con los líderes de las tribus. Si ellos cumplen, esa es su tierra. Si no cumplen, va a haber una tierra para ellos. Y vemos la gracia de Dios aquí nuevamente, ¿no? Si no cumplen, va a haber gracia si se arrepienten y van a poder heredar con ustedes. Verso 31. Y los hijos de Gad y los hijos de Rubén respondieron diciendo, haremos lo que el Señor ha dicho a tus siervos. Y estas dos tribus se medio engañan, porque los que propusieron todo, los que pensaron no va a haber algo mejor para nosotros, fueron ellos. Pero ahora dicen que Dios fue el que dijo que ellos podían tomar esa tierra, ¿no? Y a veces así nos pasa a nosotros, nos medio engañamos. Y aunque Dios nos ha dado permiso y aunque Dios ha sido bueno con nosotros y nos dice, está bien, hazlo, ¿no? Y está bien, yo te lo voy a dar, pero debes de serme fiel. A veces nos auto medio engañamos pensando que no habría algo mejor más adelante, pero tú y yo debemos de continuar buscando sus promesas, siguiéndolo, obedeciéndolo. Y entonces ellos dicen que van a pasar armados a la tierra de Canaán hasta que sus hermanos posean toda la tierra. Y en el verso 33, entonces dice lo siguiente. Así Moisés dio a los hijos de Gad, a los hijos de Rubén y a la medio tribu de Manasés, hijo de José, el reino de Seón, rey de Amorreo, y el rey de Og, perdón, y el reino de Og, rey de Basán, la tierra de con sus ciudades y sus territorios, las ciudades del país de alrededor. Y cuando uno lee el verso 33 dice, a ver, eran dos tribus, eran Rubén y Gad. ¿Qué pasó aquí? Que vemos que la actitud de estas dos tribus contagió a la mitad de otra tribu, a la mitad de la tribu de Manasés, que dijeron, sí, es cierto, sí, vamos a dejar aquí en nuestras familias, sí, aquí es. Y entonces vemos cómo es que nuestra actitud se contagia. Lo que tú y yo hacemos, lo que tú y yo decimos, lo que tú y yo mostramos a otros, se contagia, ¿no? Y en este caso se contagió a media tribu más. Pero Moisés dice, está bien, les entrega y les dice, si ustedes van a cumplir, adelante.
¿no? Verso 34 dice que los hijos de Gad edificaron ciudades y así vamos a ver en el verso 37 que los hijos de Rubén edificaron ciudades y en los siguientes versículos es lo mismo, ¿no? Ellos edifican sus ciudades. Y este capítulo 32, entonces, ¿qué nos enseña? ¿Qué podemos ver para nuestras vidas prácticas el día de hoy? Pues lo primero es, ¿qué es lo que hago delante de Dios? Yo, cuando me siento cómodo, porque es un riesgo el sentirnos cómodos. Es decir, aquí es un buen lugar cuando sé que ese lugar en el que estoy y en el que me siento cómodo no es el lugar al que Dios me ha llamado a estar. Estas dos tribus se sentían cómodas y por eso deciden, mira aquí, y aparte es una tierra que nos beneficia. No vieron lo que podían tener más adelante. Creyeron que lo que sus ojos les decían era mejor que lo que Dios les llamaba a hacer. Después es, ¿qué hago con mi testimonio como creyente? ¿Aliento o desaliento a otros? ¿No? Y esta parte es bien importante, porque tú y yo somos llamados a alentar a otros. Somos llamados a que otros vean nuestra vida y digan, quiero seguir a Dios como ellos lo siguen. Quiero amar a Dios como ellos lo aman. Y al último vemos que la actitud de estas dos tribus contagia a media más para quedarse o para dejar las promesas de lado y decir, esta tierra es buena. O puede ser como estos dos hombres, que a pesar de que todo se veía adverso, estos hombres fueron perfectos delante de Dios. Y ya lo vimos, no es que ellos fueran mejores que otros, que fueran más buenos que otros, es que ellos decidieron confiar en Dios. Y tú y yo hemos sido llamados a confiar en Dios y a contagiar esa fe a otros y a que nuestras generaciones puedan ver la bendición de Dios a aquellos que le obedecen. Que tus hijos lo puedan ver, que tus hijas lo puedan ver, que la gente que está a tu alrededor pueda ver tu fidelidad a Él, porque Él es fiel para con nosotros antes. ¿Me acompañan a orar? En Iglesia Gracia y Verdad, te agradecemos que hayas escuchado este estudio. Te invitamos a que continúes escuchando nuestros próximos estudios. Dios te bendiga. Gracia y verdad.